Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la ayuda del Señor nuestro estudio en el libro del profeta Daniel. En esta ocasión en el capítulo 5. Pero antes de que comencemos propiamente el estudio bíblico, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué haría usted si supiera que hoy es el último día de su vida? ¿Qué haría usted? Bueno, hago esta pregunta porque la historia que tenemos delante de nosotros acerca del rey Belsasar tiene precisamente que ver con esto. Ese día que vamos a estudiar era el último día de su vida y lo que vamos a considerar va a ser qué es lo que hizo ese hombre aquel día, qué iba a ocurrir entonces. Bueno, Belsasar es un personaje nuevo en nuestra historia del libro de Daniel. Hasta ahora los 4 primeros capítulos han tenido que ver, han guardado relación con el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Él fue el que extendió y unificó todo el imperio babilónico y lo llevó a su máximo esplendor. Después de él, que gobernó bastantes años, en total 43 años, pero después de él hubo distintos personajes que le sucedieron, algunos más tiempo, menos tiempo, reinos, algunos muy breves, otros un poco más extensos. En este momento en el que nos ubicamos ahora, reinaba un sucesor suyo que se llamaba Nabonido. Fue un hombre que tuvo un reino un poco más largo, más extenso, de 17 años, y se dedicó a volver a recuperar aquella gloria que Babilonia había tenido en el pasado y que había sido tan desgastada por luchas intestinas dentro del reino, por guerras de sucesión, bueno, conflictos, intrigas, todo esto que pasan en las cortes de los reyes. Pero este hombre se propuso, ya digo, volver a restaurar, a recuperar aquel esplendor perdido que Babilonia había tenido en el pasado. Él era un hombre que estaba siempre ausente por largos periodos de tiempo de Babilonia, por distintas razones, y en su lugar ocupaba el reino como corregente este personaje del que vamos a hablar ahora aquí, Belsasar, que es llamado rey, en realidad sería corregente. Se nos dice de él que era hijo de Nabucodonosor, pero tengan ustedes en cuenta siempre que en la cultura semítica no siempre hijo significa un hijo biológico de esa persona. Digamos que era hijo en el sentido de que ocupaba estaba en esa línea dinástica, en esa dinastía, y Nabucodonosor pues era el personaje más importante que había ocupado el trono, y él pues era hijo en ese sentido, de sucesor y tal vez algún pariente tal vez lejano. Bueno, no es que la Biblia contenga contradicciones por decir esto, eso era la forma habitual en la que se usaban esos términos en aquel tiempo. Hoy, desde luego, en nuestro contexto, pues sería inapropiado, pero hay que entender la Biblia en el contexto en el que fue escrita y no como en el contexto en el que la entendemos hoy. Esto es una norma básica de hermenéutica, de normas de interpretación bíblica. Bueno, digamos entonces que han pasado unos 23 años desde el momento en que acabó el capítulo 4, que fue la última vez que vimos a Nabucodonosor, y este capítulo que ahora estamos comenzando. 23 años, ya digo, marcados por conflictos internos, intrigas, asesinatos de varios reyes, algunos, ya he mencionado, duraron realmente muy poco. Bueno, pues mientras Belsasar está reinando en Babilonia, como corregente de su padre, Ciro, el persa, del imperio medo-persa, se está acercando a la región, a Babilonia, con la intención clara de conquistar el imperio babilónico. Y lo que nos va a describir este capítulo 5 es precisamente la noche anterior a que las tropas medo-persas entraran en Babilonia y la conquistaran. Así que es, por lo tanto, la última noche de este rey, de Belsasar, y también del reino babilónico. Bueno, ya sin más preámbulo, vamos entonces a comenzar leyendo nuestro texto bíblico, y lo haremos como en ocasiones anteriores,
yendo porciones por porciones, intentando comentar y aclarar cualquier cosa que pueda haber allí que nos resulte pues un poco más complicada. Entonces, capítulo 5 de Daniel, el versículo primero hasta el versículo 4, y nos dice así la escritura. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Bueno, quizás nos sorprende, para empezar, que pues los servicios secretos de Belsasar, y no tan secretos, pues todo el mundo sabía que las tropas medo-persas estaban aproximándose, que estaban a las puertas ya de Babilonia. Y nos extraña que ante ese panorama Belsasar decide hacer un gran banquete a 1000 de sus príncipes y beber vino y comer y celebrar una fiesta por todo lo alto en su palacio real en Babilonia. Qué extraño, ¿no es cierto? Qué extraño. ¿En qué estaba este hombre confiando si sabía que el enemigo lo tenía a la puerta? ¿En dónde estaba su seguridad? ¿En qué estaba poniendo su confianza para hacer algo así, para celebrar una fiesta teniendo el enemigo en las puertas? Bueno, no lo sabemos exactamente. Belsasar era un nombre que significa Bel, que era el otro nombre del dios babilonio Marduk. Bel protege al rey, eso era lo que significaba su nombre. Así que tal vez este hombre pensaba, bueno, estoy protegido por la divinidad babilónica principal, la religión cuida de mí y yo puedo estar, por lo tanto, seguro, no va a pasar nada. Podría confiar en eso. Podría confiar tal vez en sus fortalezas en Babilonia. Ya recuerdan ustedes 20 y tantos kilómetros de muralla, una muralla muy ancha que la podían recorrer 4 carros simultáneamente, bastante alta. Bueno, tenemos aquí una fortaleza inexpugnable. Aquí nadie va a entrar. Tenemos los ejércitos preparados, no hay ningún problema. Tenemos suficientes provisiones de grano para muchos meses. Además hay un canal, un río que entra por un lado de la muralla y atraviesa toda la ciudad. Tenemos agua suficiente. ¿Qué problema podemos tener? Así que, pues, Belsasar, a las puertas de la muerte, él no lo sabía todavía, pero con un ejército enemigo poderoso que estaba allí para presentarle batalla, y ya habían experimentado otras conquistas, pues era algo que debería de temer. Pero él no temía, no se preocupaba, no se preparaba para ese encuentro, para esa batalla final. Y confiaba, pues ya vemos, en su religión, confiaba en sus riquezas, en la seguridad material que pensaba que él tenía. En ciertos sentidos vamos a ir viendo a lo largo de este estudio que Belsasar es un hombre que se parece mucho al hombre moderno, al hombre de hoy día. Muchos también hoy, pensando en la muerte y que se aproxima, pues depositan su confianza en su religión, o la depositan en sus bienes materiales, no dándose cuenta que es algo efímero, algo que no les va a proporcionar la seguridad que ellos piensan que va a hacer. O tal vez Belsasar, algunos han pensado, pues era también como otras personas que conocemos en nuestro mundo, que ante el peligro, pues vamos a hacer fiesta, vamos a distraernos, vamos a quitarnos de la mente estas preocupaciones y estos problemas que tenemos. Ingenuamente pensando que, pues haciendo fiesta van a alejar el peligro de allí. O tal vez intentando transmitir la impresión de que, estamos seguros, y por eso invita a sus 1000 príncipes para que vea que él no teme a nada.
un alarde de valentía, de hombría, una insensatez, por otro lado, evidentemente. Bueno, hay mucha gente que también actúa así. Toman cosas, drogas o otras sustancias, alcohol, para olvidar el problema que tienen delante. En lugar de enfrentarlo, llamarlo por su nombre y enfrentarse a él y buscar una solución real, pues se evaden. Esta es la idea, evadirse. ¿Cuántas personas hay buscando olvidarse de sus problemas en lugar de enfrentarlos? Belsasar es un buen ejemplo de ellos. Y luego, si les pides cuentas o les enfrentas con el problema en sí, pues se envalentonan y hacen como nos quieren hacer creer que realmente no existe tal problema, cuando el problema está a las puertas. Esta es una situación realmente muy seria. Pero Belsasar era el colmo de la necedad. Realmente lo era, porque no solamente hacía todas esas cosas que nos parecen incomprensibles, son incoherentes, cuanto más para un rey que gobierna una nación tan poderosa como aquella. Pero es que Nabucodonosor hizo algo todavía mucho más grave. Dice que cuando estaban ya en medio de la fiesta, que el vino había alegrado los ánimos, dice que él pues mandó, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Aquellos vasos, aquellos utensilios sagrados de la casa de Jehová. Ya recuerdan ustedes que Nabucodonosor nos lo dijo en el primer capítulo, cuando conquistó Jerusalén y destruyó el templo, había traído todo aquello y estaban allí. ¿Por qué hizo Belsasar esto? Esto que era tan ofensivo contra el Dios del cielo. Tampoco lo sabemos con seguridad, pero podría ser que, Nabucodonosor, ya lo vimos en el capítulo anterior, era un hombre que finalmente se había rendido como un adorador al Dios de Israel, al Dios del cielo. Y él firmó este edicto por el que promulgó por todo su reino que ese Dios debía ser respetado, temido y adorado. Y él lo hacía. Puede que ahora Belsasar estuviera intentando recuperar el prestigio de esos reyes locales, babilónicos, Marduk, Bel, estas divinidades que eran ancestrales allí en Babilonia, recuperarlos y volver a expulsar, dejar de lado al Dios de Israel si es que había logrado en alguna medida introducirse en Babilonia. Y menospreciar al Dios del cielo. Es patético, ¿verdad? Terrible, de una gravedad asombrosa lo que este hombre estaba haciendo. Este desprecio, esta arrogancia, esta rebeldía contra el Dios del cielo, sabiendo, como luego veremos, sabiendo todo lo que él sabía de la historia pasada con Nabucodonosor, con su padre. ¿Cuántas personas hay también en nuestros días como este hombre, que ante la inminencia del juicio de Dios, al que todas las personas estamos abocados, se ríen y menosprecian al Dios del cielo, aun sabiendo que es su última noche? Qué terrible insultar así a Dios, menospreciarle de este modo, sabiendo que nuestras vidas, la vida, la muerte, están en las manos de este Dios. Un hombre realmente muy inconsecuente, incoherente en su actitud. Me recuerda también a ese otro rey, esta vez de Israel, al rey Saúl. Vienen los filisteos contra él, le preparan batalla y él está asustado. Busca a Dios y Dios no le contesta. ¿Cómo le va a contestar si Dios había intentado hablar tantas veces con él y él le había ignorado? Ya no hay contestación de parte de Dios. Y él el único recurso que tiene es buscar o que él imagina que tiene, es buscar una adivina, la adivina de Endor, que le dice claramente: vas a morir mañana. Te van a vencer los filisteos, vas a morir. Y él se siente derrumbado y se tumba, cae rendido, tan largo cual era, en el suelo. Y sus hombres le dicen: hombre, come y bebe. Y este hombre finalmente era un hombre que se dejaba llevar siempre por la opinión pública, por lo que otros pensaban de él. Pues al final se levanta y come aquel becerro que le prepara la divina de Endor. Este es el lema de muchas gentes: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero hombre, hay solución. El arrepentimiento siempre es posible. Y Dios puede cambiar sus peores juicios sobre nosotros, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, si media el arrepentimiento. Lo mencionamos en nuestra ocasión anterior: si Nabucodonosor se hubiera arrepentido, no habría llegado al estado en que llegó.
Si Nínive, que sí que se arrepintió, pues derivó el juicio de Dios contra ellos, a la predicación de Jonás, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, este hombre, en lugar de hacer algo de esto, su lema es este: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero ahora vamos a ver cómo se desarrolla los acontecimientos. Seguimos leyendo entonces, de nuevo en el capítulo 5, ahora los versículos del 5 al 12. Y aquí vamos a aparecer la escritura en la pared y vamos a analizar cuál fue la reacción de Belsasar. Entonces, del 5 al 12, dice así: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos y astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. En medio de aquella fiesta, de repente, el alboroto de todos los comensales se convirtió en un silencio lleno de temor. Allí, cerca de un candelero que iluminaba el salón de banquetes, apareció una mano de hombre que escribía sobre la pared. Algunos han sugerido que tal vez este candelero formaba también parte del mobiliario del templo. Recuerdan que en el templo había un candelero. Pudiera que fuera este también, que había sido traído junto con los otros utensilios del templo, aunque pudiera ser otro, no lo sabemos. En cualquier caso, lo que estaba claro es que allá había un candelero que estaba iluminando con claridad sobre aquella pared y se veía perfectamente. Todo el mundo se estaba dando cuenta de que había aparecido una mano que estaba escribiendo. Y ya nos podemos imaginar el cambio total y absoluto que se produjo en aquella sala. Antes, unos momentos antes, todo el mundo estaba bebiendo y enloquecidos por el alcohol. Y ahora, en cambio, están llenos de temor. El mismo rey se ha levantado de la mesa y sus piernas chocan una contra la otra. Está aterrorizado. El pánico se percibe, se ve con toda claridad en su cara. Hasta las mujeres que estaban allí bebiendo y sus príncipes, todo el mundo está en silencio. Aquellos que hace un momento se levantaban orgullosos y se reían de Dios y de aquellos utensilios del templo de Dios, ahora tienen miedo. Tienen miedo, ellos no saben de quién todavía, pero van a descubrir en un momento que es miedo precisamente de ese mismo Dios. Y lo único que han visto de él, fíjense bien, es la mano de ese Dios. Tienen miedo de una mano que escribe 4 palabras. ¿Qué será cuando las personas que hoy también se alzan orgullosas y hablan mal de Dios, un día tengan que estar delante de ese Dios? No de su mano, sino de ese mismo Dios, en su trono alto y sublime. Aquí en España, una de las cosas más terribles que tenemos que sufrir los creyentes es cómo muchas personas, blasfeman contra el santo nombre de Dios y hablan de una forma terrible. En algunas ocasiones
he hablado con personas y por supuesto no lo acepto y no lo permito, y siempre que tengo la ocasión, que procuro que sea siempre, les llamo la atención. Oiga usted, ¿cómo puede usted hablar de esa forma de Dios? Pero usted está pensando en sus palabras, está pensando en lo que está diciendo. ¿No se da cuenta que usted un día va a tener que comparecer precisamente ante ese mismo Dios al que está insultando de esa forma tan grosera y tan obscena, tan terrible? ¿Y qué será cuando usted se tenga que presentarse delante de ese Dios inmenso, majestuoso, todopoderoso, y usted una simple criatura delante de ese trono? ¿Ha pensado usted qué será ese momento? Bueno, no se lo imaginan, pero fíjense, Belsasar de repente entró en la escena y lo entendió perfectamente. Solamente la mano de Dios, unas 4 palabras escritas en aquella pared blanca, y de repente todo el mundo temblando ante ese Dios que estaba empezando a manifestarse. Belsasar está aterrorizado, como digo, y la escena ahora es muy parecida, similar a otras que ya hemos visto anteriormente en este libro. Él hace llamar inmediatamente a todos los magos, caldeos, adivinos, toda aquella banda de sabios que no servían absolutamente para nada, y una vez más va a quedar clarificado. Ya he insistido una y otra vez que alguien con sentido común los habría despedido hacía días, porque eran gente que no se ganaban el sueldo, que eran unos embaucadores y que cuando se les necesitaba de verdad nunca solucionaban el problema. Y ahora él hace unas promesas, dice: al que logre decirme qué significan estas palabras será el tercer señor del reino. Que esto, pues como ya hemos mencionado antes, pues coincide exactamente con la situación que ocupaba Belsasar. Él era corregente con su padre, por lo tanto el siguiente puesto en dignidad que quedaría libre sería el tercer puesto. El tercer puesto sería considerado de esa manera, y además pues se le daría una vestidura de púrpura que le distinguiría como miembro de la nobleza, de las personas más importantes, más dignas del reino, y se le daría un collar también de oro, que sería una especie como condecoración por servicios prestados a la nación, al rey. Bueno, todo esto. Pero, como ya digo, todos aquellos sabios reunidos no pudieron interpretar la visión, aquello que estaba ocurriendo allí mismo. Todos estaban perplejos y llenos de confusión, y nadie pudo dar respuesta al rey. Y así es siempre, cuando llega la hora difícil, la hora de buscar respuestas a las cosas que nos preocupan del más allá del juicio divino. Los hombres de este mundo, por muy sabios que sean, no tienen respuestas. ¿Quién tiene las respuestas? Pues solamente las tiene el Dios del cielo. El Dios que se ha revelado, que se reveló y que sigue revelándose, ya no solo por 4 palabras, sino por su palabra, todo este libro, la Biblia entera, que nos da a conocer exactamente todo lo relacionado con el juicio de Dios, con sus verdaderos pensamientos, con sus planes. Aquí está todo. Pero ellos no tenían esa palabra, no tenían esa revelación, no tenían nada fiable. De hecho, no podían entender ni la escritura. No sabemos la inscripción allí. No sabemos si porque desconocían el lenguaje, o tal vez entendían las palabras, pero no entendían su significado. No sabemos exactamente. Pero el caso está en que no pudieron dar respuesta tal como Belsasar esperaba. Era como siglos después diría el apóstol Pablo a los Corintios. Recuerdan ustedes en el capítulo 1 y versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Miren, las cosas del más allá, las cosas de la vida espiritual, no las podemos saber por nuestra propia sabiduría. Da lo mismo el coeficiente intelectual que usted llegue a tener, que usted tenga. Eso no importa, porque están en una dimensión de cosas que son incapaces de ser descubiertas para el hombre natural. Necesitamos que nos sean reveladas, que Dios descorra el velo para que nos deje ver más allá. En eso consiste la revelación. Y si Dios no toma esa iniciativa, nosotros nos quedamos a oscuras, en tinieblas. Tiene que ser Dios desde allí
quien venga hacia nosotros dándose a conocer. Tiene que ser una iniciativa divina. Y los sabios, los caldeos, los magos, ya usted puede depositar su confianza en la religión o puede depositarla en estas personas dedicadas al ocultismo, a las artes oscuras. Da lo mismo, ninguno le va a poder revelar de forma fiable lo que Dios piensa y hacia dónde vamos. Solamente Dios. Y su palabra es verdad, como aquí y tantas ocasiones en otros muchos pasajes de la Biblia se ha demostrado. Profecías que se cumplen con total y absoluto rigor. Unas profecías exactas. Aquí lo vamos a ver. Bueno, pues nadie podía solucionar el problema de Belsasar. Aquí aparece en la escena entonces una mujer, la reina, que, bueno, pues se ha hablado mucho, como con casi todas las cosas, acerca de quién podría ser, cuál sería la identidad de esta mujer. Probablemente, bueno, lo que sí que deducimos, lo vemos claro en el texto, es que conocía a Nabucodonosor. Algunos han pensado que podría ser incluso la viuda de Nabucodonosor, ya muy mayor, porque habían pasado alrededor de 23 años desde que Nabucodonosor había muerto. Bueno, no sabemos, pero quién sea exactamente la relación que guardaba con Nabucodonosor, pero sí que tenía un buen recuerdo de Nabucodonosor y de Daniel. Conocía a Nabucodonosor y tenía un buen recuerdo de Daniel como profeta, como alguien fiable, alguien que no era como todos esos palabreros de los que se rodeaban los reyes en Babilonia. En este momento entendemos que Daniel pues ya no era ese jovencito rondando los 20 años tal vez que encontramos en el capítulo 1. Han pasado muchos años. Este hombre ahora mismo puede estar oscilando entre los 80 y 85 años. Un tiempo de cautiverio muy largo. Pero sigue siendo un hombre con el que se puede contar, un hombre de Dios. Y la reina lo promociona en este momento de crisis nacional y lo hacen llamar. Bueno, pues vamos a ver entonces qué ocurre. Daniel entonces es traído ante el rey Belsasar. Leemos entonces los versículos del 13 al 16 y dice así: Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del sueño. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. Bueno, pues ya digo que Daniel era un hombre ya muy mayor en este momento, pero seguía siendo fiel, un hombre de estos admirables, porque no cambian con el tiempo, no caducan, no se vuelven inútiles o no se vuelven al mundo, a las cosas del mundo, siguen siendo íntegros de principio hasta el fin. Tal cual era cuando era un jovencito, tal es ahora ya como una persona en la ancianidad, en la vejez, mostrando además la misma dignidad, la misma valentía, la misma fidelidad a su Dios. Este es Daniel, que no ha cambiado en ningún momento. Ahora, Belsasar pues se dirige a él de esa forma, nos parece que un tanto despectiva para empezar. ¿Eres tú, Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Recordándole su condición, su estatus. Tú no dejas de ser un cautivo, alguien que ha sido conquistado. Perteneces a un pueblo conquistado, tal vez con cierto desprecio. Pero puede que también aquí hubiera una nota diferente, no lo sabemos con exactitud, porque pudiera ser que Belsasar empezara a relacionar cosas. Lo que había ocurrido, la mano escribiendo en la pared, había aparecido a continuación como consecuencia, empieza a interpretar él, del hecho de que había mandado traer los utensilios del templo de Judá para que pudieran beber precisamente sus reyes, sus concubinas, sus príncipes. Y ahora Daniel
es precisamente de esos mismos, de ese mismo pueblo, de esa misma nación. Es más, Daniel y esos utensilios habían llegado a la vez a Babilonia, habían sido conquistados en la misma ocasión. Y ahora puede que Belsasar empiece a pensar y a relacionar, a atar cabos. Por un lado, esto surge a raíz de que yo traigo estos utensilios aquí. Ahora viene este profeta, a ver qué me dice. Un profeta que viene del mismo lugar, de la misma época. ¿Qué tiene que decirme? Bueno, ahora lo veremos en un momento. Vemos que, no obstante, bueno, pues él repite la promesa a Daniel que ya había hecho a aquellos sabios inútiles. Te daré, serás tercero en el reino, te vestiré con este vestido de púrpura y el collar de oro. Ahora vamos a ver lo que nos interesa realmente, que es la respuesta que da el rey Belsasar, o sea, Daniel a Belsasar, la respuesta. Y vamos a leer entonces, vamos a ir viendo poco a poco también. Para empezar, lo primero que le va a subrayar Daniel a este rey va a ser una lección de historia que Belsasar había olvidado. Qué importante es la historia, y sobre todo la historia bíblica. Leemos entonces desde los versículos 17 al 21, y dice así: Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Bueno, la primera cosa que nos interesa ver es la reacción de Daniel. Le dice: tus dones sean para ti. Además se percibe cierto tono de desprecio, y da tus recompensas a otros. Al fin y al cabo, Daniel ya sabía lo que le tenía que decir, ya sabía cuánto iba a durar ese reino y esa posición que él le estaba prometiendo. Esa misma noche iba a acabar su reino, que todas las promesas que este hombre le hacía eran efímeras, pasajeras, iban a durar menos que la flor de la hierba, que hoy es y mañana ya no está. Pues eso era, y entonces Daniel vuelve a manifestar aquello por lo que siempre se había caracterizado. Era un hombre que servía a su nación, a una nación que en este momento les habían cautivado, pero él siempre se había esforzado por este reino, por Babilonia. Había servido con fidelidad a Nabucodonosor y había servido en la corte, en la administración de este reino. Era un hombre fiel al reino allí, pero sobre todo fiel a Dios. Un hombre que no temía a los hombres, un hombre que no estaba pendiente pensando en qué iba a sacar de beneficio material o económico por lo que hiciera. Nada de todo esto. No era un mercenario, un profeta mercenario. No era uno de esos que hay tantos en nuestro tiempo que profetiza esperando la remuneración. ¿Qué voy a sacar a cambio? Y que consiguen ganar mucho dinero precisamente en ese negocio de la religión. No era uno de estos. Él era un hombre que servía por temor a Dios, por amor a Dios, y también a su pueblo, a ese Dios que le había enviado allí. Y ahora comienza su predicación Belsasar con una lección de historia, pero fíjense que ahora todo el mundo está, usted se lo tiene que imaginar, todo el mundo está en silencio. Todo el mundo está escuchando a este profeta del Dios Altísimo. Qué curioso, ¿no? Hace un momento, instantes antes, el jaleo, el ruido, la música, las voces, los gritos, las risas, eran ensordecedoras en aquel palacio. Y ahora el silencio más absoluto se ha hecho para escuchar al profeta.
Ay, cómo cambian las cosas, ¿verdad? De repente la muerte llega, se aproxima, se le ve ya, está en la puerta, su sombra se percibe y de repente todo el mundo guarda silencio. Cómo cambian las cosas. Aquellas personas que unos momentos antes, unos días antes estaban felices y contentos viviendo la vida alegremente, de repente una mala noticia, una enfermedad incurable, un anuncio terrible, del tipo que sea, y automáticamente las personas guardan silencio y quieren escuchar al hombre de Dios, al hombre que habla de parte de Dios. Aquí es este Daniel. Ante una situación así, todo el mundo guarda silencio. Hasta el rey escucha lo que este profeta de Dios, este predicador del Dios vivo, tiene que decir. Y como digo, Daniel empieza por una lección de historia bíblica. Le recuerda, tú sabes, le dice, tú sabes lo que tu padre Nabucodonosor hizo, lo que le pasó. Tú sabes cómo Dios le trató. Y aun sabiéndolo, has ignorado peligrosamente, voluntaria y peligrosamente, todo esto que él te había mostrado. Tú sabes que Dios es el que puso en el trono a tu padre Nabucodonosor, y él lo reconoció así, pero tú has ignorado todo eso y te has vuelto orgulloso. Y ahora vamos a hablar precisamente de esto, del orgullo de Belsasar. Seguimos entonces leyendo, versículo 22 hasta el 24. Fijémonos cómo le habla. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de tu presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Aquí tenemos a Daniel hablando con tanta dureza, con tanta seguridad a este hombre, a este rey. Era un soberano, era un rey muy poderoso, pero Daniel no le tiene miedo. Porque él es un hombre de Dios, Daniel es un hombre de Dios. Dios está infinitamente por encima de Belsasar. Y ahora le va a acusar directamente de orgullo, de soberbia. Estos reyes que estaban acostumbrados a que todo el mundo le adulara, hablaran de ellos maravillas, que están siempre encerrados en entre ese grupo de personas que les hablan así, que pierden la noción de la realidad. Solamente halagos y aplausos. Pero Daniel es un hombre íntegro, un hombre de los que hablan la verdad, sin temer a los hombres. Y le habla y le dice, tú eres un hombre orgulloso, un hombre soberbio, que has ignorado a este Dios. Y le recuerda el incidente que ya estudiamos en nuestra ocasión anterior, en el capítulo 4, cuando Nabucodonosor, en un alarde también de orgullo y de prepotencia, actuó de forma muy parecida. Y Dios lo humilló, lo colocó con las bestias, hasta que reconoció que el Dios del cielo tiene el poder, es el soberano, y aprendió la lección, Y eso debería de haber sido un ejemplo también para Belsasar. Pero Belsasar lo había ignorado. Y esto le colocaba a él en una posición muy, muy peligrosa, muy peligrosa. Como dijo el Señor Jesucristo en una ocasión, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! ¡Ay de ti, Capernaum! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las señales que en ti han sido hechas, pues tiempo ha que se hubieran arrepentido en polvo y en cilicio. Por tanto os digo, les dice el Señor, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para vosotros. ¿Por qué? Porque eran ciudades privilegiadas, habían tenido allí en primera persona, en vivo y en directo, al Señor Jesucristo, enseñando, haciendo milagros, y habían cerrado su corazón contra él. Y al que Dios da mucho, mucho se le exige. Este Belsasar había tenido pruebas evidentes de todo aquello, y sin embargo había cerrado su corazón. Y el juicio de Dios estaba a punto de caer sobre él. Y la gente no lo sabe. En nuestro tiempo ocurre lo mismo. Hay un pasaje en Romanos que me gustaría traer a colación en este sentido. Está en Romanos, en el capítulo 1, los versículos 21
hasta el 25, podríamos leer incluso desde el 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Podríamos seguir leyendo y es muy interesante, pero aunque no lo hemos leído, en el versículo 18 comienza, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Fíjense bien en la forma verbal en la que está escrito esto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No dice la ira de Dios se revelará, sino que la ira de Dios se revela desde el cielo ahora. ¿Y contra quién se revela? Contra aquellos que habiendo conocido a Dios no le glorifican como a Dios. En parte, como una parte de ese juicio, ¿qué ocurre? Pues que Dios, su juicio se manifiesta en esta devaluación del ser humano. Y es una devaluación, dice él, cuando el hombre que conoce a Dios, al Dios altísimo, al Dios creador de todo, lo desprecia. Y entonces se vuelve un adorador de las criaturas, de cosas hechas incluso por sus propias manos. Cosas de madera, de plata, de oro, como Belsasar, que había ignorado al Dios del cielo y se volvió precisamente a las criaturas. Eso es una devaluación. El juicio de Dios ya estaba en marcha, está en marcha. Y ese juicio era realmente muy severo y muy serio sobre Belsasar, porque tenía evidencias, como acabamos de leer en Romanos. Todos tenemos evidencias, todos tenemos. Lo que pasa es que no queremos hacerle caso. Pero aquí hemos leído en Romanos que nadie tiene excusa delante de este Dios que se ha revelado. Dice que se ha revelado para empezar por la creación, pero también, como estamos viendo en el caso de Belsasar, y como vemos a lo largo de toda la Biblia, Dios se ha revelado a través de la historia de Israel, la historia del pueblo escogido por Dios, pero también especialmente de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿el hombre qué hace frente a esa revelación que recibe de Dios? ¿Qué hizo Belsasar? Bueno, pues él se volvió su corazón a estos dioses de oro, de madera, de bronce, de hierro, de piedras, a esos dioses. Y esto es una devaluación, eso ya forma parte del juicio de Dios, dice Romanos. Porque cuando un hombre hecho a la imagen de Dios se vuelve a adorar a cosas materiales, se está devaluando, está perdiendo a pasos agigantados esa dignidad que Dios le ha dado. Eso forma parte del juicio de Dios ya en este mundo, de la ira de Dios sobre el hombre en este mundo. Entendemos que las personas prefieran los dioses de madera y de hierro, o de oro, claro que lo entendemos, porque esos dioses son manipulables. Esos dioses uno los guarda en el templo cuando quieren y los sacan cuando quieren y no se mueven de ahí. Tienen ojos y no ven, tienen bocas y no hablan. Esos dioses nunca van a reprender a la persona, nunca le van a decir bueno ni le van a decir malo, nunca le van a condenar por el camino que están llevando si ese camino es malo. Esos dioses son maravillosos para las personas que no quieren tener en cuenta al Dios del cielo. Son sucedáneos, pero no sirven de nada, de nada. Claro que la gente los prefiere, claro. En cambio, cuando escuchan hablar al Dios del cielo, ese Dios resulta peligroso muchas veces, porque ese Dios dice la verdad acerca de nosotros. Las verdades incómodas que no queremos escuchar. Nos gusta más esos dioses que encerramos cuando nos apetece y los volvemos a sacar cuando nos conviene. Pero el Dios del cielo no es así, no es así. Y Belsasar se había vuelto a esos dioses. Y Daniel le dice,
Tú has empezado por hacer algo que no debías. Has ignorado la lección histórica que Dios te había dado. Y ahora llega tu juicio, el juicio de Dios. Este juicio del que vamos a leer ahora inmediatamente en los versículos 25 al 28. Dice así: y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Bueno, como vemos, pues el juicio de Dios y estas palabras tan duras guardan relación con lo que estaba ocurriendo, ya lo acabamos de ver, con la profanación de los utensilios sagrados del templo de Jerusalén. Lo acaba de decir. Tú con tus concubinas y con tus príncipes has bebido en todo eso y has ofendido a este Dios. Y yo, Daniel, que sí que es verdad, soy de los hijos de la cautividad que trajiste junto con esos utensilios, yo te voy a hablar de parte de ese Dios, para que sepas que has caído bajo el juicio. Este es un hombre, como diría aquel de Proverbios, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrado y no habrá para él medicina, en Proverbios 29:1. Este es Belsasar. Ha tenido todas esas evidencias, ya ha actuado con un endurecimiento, en lugar de volverse como un corazón sensible a la palabra de Dios y a la revelación que Dios le estaba dando, se ha endurecido. Y ahora ya ineludiblemente viene el juicio. Y Dios va a quitar a Belsasar de su trono. Y ahora Daniel empieza a explicarle cuál es la interpretación de esta escritura. Vamos a ver que estas palabras provienen del arameo y tienen dos posibles sentidos. Una como sustantivo, que como sustantivo cada una de estas palabras, en total son 3 palabras, fíjense que la primera viene repetida 2 veces, hay 4, pero la primera está repetida, así que son 3 palabras diferentes. Y son 3 sustantivos que tienen que ver con una medida, pero está asociado también con un verbo, y es precisamente la interpretación que Daniel va a dar, guarda relación con los verbos, con la idea que nos transmiten los verbos. Y vamos a ver que en su conjunto, pues Daniel le está anunciando a Belsasar un juicio inmediato de Dios como consecuencia de su degradación moral y espiritual. Va a poner fin a su reino, también a su vida, y ese reino va a ser entregado a esa coalición de los medos y de los persas. Así que vamos a ver cada una de estas cosas que Dios le dice. Mene, Mene, o que viene repetida 2 veces, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Como digo, primeramente, Mene es un sustantivo que tiene que ver con una medida de peso de unos 50 siclos, pero también tiene que ver, proviene de un verbo que significa enumerar, contar. Y se trataba pues de contar una mercancía, una mercancía ha sido contada, sería la idea, ¿no? Ha sido contada, se nos ha hecho un pedido, ya está todo contado, está todo preparado, está listo para ser entregado. Y aquí lo que Dios le está diciendo por medio de Daniel, de su siervo Daniel, es esto: tu reino ha sido contado, la suma está completa, ya vas a ser entregado. Es como diríamos hoy en nuestros días, tus horas están contadas. Esta es la idea. Él ya no había más dilación posible para el juicio. Era inminente. Esto quizás es lo que se subraya por el hecho de repetir 2 veces la misma palabra. Mene, Mene. Él tal vez pensaba que tenía toda la vida por delante, que era dueño de su propia vida, pero va a descubrir en un momento que es Dios quien determina la duración de nuestros días. Las de Él y las nuestras también. Dios tiene el control de nuestra vida. Luego la siguiente palabra, tekel, que significa, dice Daniel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Lo mismo, tekel es también un sustantivo que se refiere a un peso, un siclo, que son como 13 gramos. Pero también proviene de un verbo que significa pesar. Y la interpretación que Daniel da es que ha sido pesado y ha sido hallado falto. Recuerdan ustedes esas balanzas, antiguamente se usaban, ¿verdad?
Y Daniel lo que le está diciendo a Belsasar: tú eres un hombre falto, no das las medidas, eres un fraude, un engaño auténtico. ¿Por qué Belsasar era un hombre falto de peso? Bueno, no daba la talla, no daba la talla. Un hombre inmoral, un hombre que profanaba las cosas de Dios, un hombre que no tenía en cuenta a Dios. Y fue hallado falto de peso. Esto nos recuerda lo que Samuel había dicho en otro tiempo. A Dios toca el pesar las acciones, dice en 1 Samuel capítulo 1 y versículo 3. A Dios toca pesar las acciones. Todos nosotros, sin excepción, un día tendremos que presentarnos delante de Dios y Él pesa nuestras acciones. El día que Él establezca, acabamos de verlo hace un momento también para Belsasar, pero también Él cuando estemos en su presencia, Él va a pesar nuestras acciones. Y ahora la última palabra, Peres, que significa tu reino, esta es la interpretación que da Daniel, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Peres en realidad se correspondería con la palabra Uparsin, que ha mencionado antes ha dicho Mene Mene Tekel Uparsin. Ahora Uparsin lo cambia por Peres. Uparsin es otro sustantivo y otra medida, una mina, en este caso media mina, unas 25 siclos. Pero proviene también de un verbo que significa romper en dos, dividir. Pero cuando Daniel está interpretando esta última palabra, la cambia del plural al singular. El plural sería parsin, la U significa i, uparsin. La cambia al singular, que significa que tiene esta forma, Peres. Y Peres, curiosamente, viene de una raíz de la que proviene también el nombre de Persia. Así que él viene a juntar todos estos datos y la interpretación que da de este verbo, del verbo cortar, dividir, es que tu reino ha sido cortado, ha sido dividido, es quitado de ti y va a ser entregado a los medo-persas. Esto era la interpretación. Tal vez los magos y los sabios que tenía Belsasar en su corte habían entendido las palabras, pero como no tenían el contexto ni sabían a qué se referían, no eran capaces de interpretarlo. Pero Daniel, el siervo de Dios, explica con total claridad las cosas. Ahora lo que falta por ver es si eso se cumple o no se cumple. Y vamos a ver que, como todo lo que es palabra de Dios, se cumple a la perfección. Y ahora vamos a ver este cumplimiento del juicio anunciado ya en los últimos versículos, los versículos 29 al 31. Dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Bueno, lo primero que vemos es que Daniel es recompensado. Belsasar se lo había asegurado, se lo había prometido. Me imagino que no le hizo ninguna gracia, pero bueno, ahí estaba delante de todos sus siervos y tenía que cumplir su palabra. Y le recompensó, aunque Daniel pues sabía que todo aquello era pasajero, que no iba a durar nada, como todo lo que tengamos en este mundo, toda la gloria, toda la fama, todos los bienes que tengamos en este mundo, llega un momento que los tendremos que despedir aquí, cuando nos tengamos que ir allí. A Belsasar no le iban a durar y Daniel pues no le importaban. Ahora, en cuanto a la conquista de Babilonia por los medo-persas, pues esto se cumplió con total exactitud. Y es curioso porque hay unas tablillas, un relato de la caída de Babilonia en unas tablillas que nos cuentan en las crónicas de Nabonido, nos cuenta cómo los medo-persas conquistaron la ciudad de Babilonia. Y es curioso porque ya he dicho antes que la ciudad estaba amurallada realmente, una muralla imponente, pero había un afluente del río Éufrates, discurría, entraba por la parte norte de la muralla por debajo y atravesaba toda la ciudad para salir de la misma forma, por debajo de la muralla, en la parte sur.
Entonces lo que hizo el ejército medo-persa fue dividir su ejército en dos, unos al norte, en ese lugar donde el río entraba, y otros al sur. Y entonces una parte del ejército logró desviar el río, canalizarlo hacia otro lado, de tal forma que la parte por donde entraba el río quedó vacía, o por lo menos ya no tenía esa profundidad, y las tropas medo-persas entraron por allí. Entraron a la vez por el norte y entraron también por el sur. Y tampoco encontraron gran resistencia, porque por un lado los príncipes estaban todos ebrios en su fiesta y la propia población de Babilonia, muchos de ellos estaban hartos y tampoco muchos ofrecieron una gran resistencia contra esta invasión. Así que fue relativamente fácil para los ejércitos medo-persas conquistar Babilonia en este momento. Todo exactamente como había sido profetizado por Daniel. Y no solo por Daniel. Me gustaría que miráramos también en Isaías, en el capítulo 21, los versículos 5 al 9, porque allí Isaías, bastantes años antes que Daniel, pues había profetizado también la caída de Babilonia. Y de esta forma nos lo había relatado. Capítulo 21 de Isaías, versículos 5 al 9, dice: ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vi hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos. Y miró más atentamente, y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. ¿Se dan ustedes cuenta? Aquí los príncipes festejando, poniendo mesa, bebiendo, comiendo, y no haciendo caso de las advertencias del Señor, que les decía: pon atalaya. Y el atalaya decía: vienen, vienen, y ellos seguían comiendo. No se prepararon, y al final el invasor los conquistó y destruyó a Belsasar y a sus príncipes. Ahora, este Darío, tenemos aquí a que Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y esto, pues la identificación de este personaje de Darío de Media es realmente muy compleja, porque no existen referencias en la historia secular. Y claro, cuando no existe en la historia secular y solamente existe en la Biblia, bueno, pues ya los críticos siempre se ceban, entran contra la Biblia. Pero bueno, tampoco es para tanto, entiendo, porque hay que darse cuenta, aunque no exista un Darío en este momento que ellos interpreten, pues hay que tener en cuenta que Darío era un título honorífico que usaban los gobernantes que se sentaban en el trono. Algo así como Faraón, que no era un nombre propio, sino era un título. El faraón, que se llamara como se llamara, pues siempre era faraón de Egipto, igual que Abimelech también para los filisteos. O siglos más tarde los romanos, pues César, pues era un nombre, un título que ocupaban. Bueno, Darío tenía algo que ver con esto. Darío era un nombre que significaba, que tenía que ver precisamente con esta cuestión. Era el que sostiene el cetro. Esta era la idea que transmitía este nombre, el que sostiene el cetro. Entonces, pues simplemente puede querer decir que este Darío era el gobernante que había en este momento aquí en Babilonia. Y muy probablemente tenga que ver con el general, un tal Gobrias, un general del ejército medo-persa, que fue realmente quien conquistó esta ciudad. Y sería constituido como gobernante de la ciudad y muy probablemente también de la provincia, un cargo que ocupó solamente un año y después le sucedió en el trono Ciro el persa. Bueno, esto son simplemente datos históricos que los explico porque nos ayuda a tener un poco la idea de cómo son las cosas aquí, sobre todo por la cantidad de personas criticando la Biblia siempre por cuestiones de este tipo.
Bueno, hemos llegado entonces al final de nuestro estudio, pero me gustaría, antes de terminar, hacer algunas reflexiones sobre lo que hemos estado viendo aquí. Porque Belsasar es un hombre, un tipo de hombre que se parece mucho al hombre moderno de hoy día. Un hombre que simboliza, que representa al hombre de hoy. En cierto sentido, porque no discierne lo precario de su situación y deposita su confianza en cosas que en ningún modo le van a solucionar el asunto, que no le pueden salvar. Y así es el hombre de hoy. Ni las compañías importantes, ni la sabiduría de los sabios, ni la religión que tengamos, por muy antigua que sea, nada nos va a poder librar del juicio de Dios. Ninguna de estas cosas. Ni siquiera la religión, fíjense lo que estoy diciéndoles. La religión no sirve para nada, sea la que sea, solamente un encuentro personal, una relación íntima personal con Dios que surge después de habernos arrepentido de nuestros pecados y haber puesto nuestra confianza en ese Dios por la fe. Belsasar es un hombre como muchos de nuestros días, que confía en cosas que no solucionan el problema. Nos habla también Belsasar de cómo reaccionan las personas que se tienen que enfrentar al juicio de Dios. Antes lo hemos hablado. En lugar de prepararse para ese día de juicio, buscan la diversión para olvidarse de cuál es su situación real y no ven el peligro que amenaza sus vidas. Y que incluso en medio de toda esa situación se vuelven altivos e insolentes contra el Dios de los cielos. Belsasar es también ese tipo de persona arrogante, como muchos gobernantes, como muchos hombres de negocios en nuestros días que han prosperado y se sienten que están por encima de los hombres, incluso por encima de Dios. Y no se dan cuenta que un día van a tener que reconocer que Dios es el único soberano y que Él tiene todo el poder y que lo que ellos mismos tienen es porque Dios se lo ha dado. También el fin de la vida de Belsasar nos va a recordar que Dios tiene contados nuestros días, que Dios va a juzgar todas nuestras obras y que Dios va a castigar todo pecado. Y esto debe ser una seria advertencia para prepararnos según vamos caminando hacia ese momento, cuando tendremos que encontrarnos cara a cara con Dios. Vemos también que Dios había revelado a Belsasar por medio de lo que había ocurrido a su padre, pero él no había querido hacer caso. Dios sigue revelándose, lo sigue haciendo, no ha dejado nunca de revelarse. Dios dice en Hebreos que había hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres en el pasado por medio de los profetas de mil y una maneras. Ahora nos ha hablado, nos sigue hablando por medio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla de su bondad, nos habla de su misericordia, de su oferta de perdón, pero también nos sigue hablando con la misma seriedad acerca de su ira, de su justo juicio sobre el hombre. Y fíjense ustedes, si Belsasar se asustó, las piernas le temblaban, le golpeaban una contra la otra por 4 palabras de Dios, ¿qué será cuando el hombre tenga que enfrentarse con la palabra de Dios en aquel día de juicio? Y la caída de Babilonia, previamente anunciada por Dios, es una demostración de que Dios habla y no habla por hablar. Dios habla y dice la verdad. Dios tiene la última palabra en este mundo. Dios es soberano. Y lo que nos ha dicho, lo que nos dice en este pasaje y en tantos otros pasajes, son cosas que debemos de tener muy en cuenta. Dios no nos ha engañado. Dios nos dice la verdad. Miren, me gustaría animarles y exhortarles con toda la seriedad del mundo a pensar si están preparados para ese día del juicio. He comenzado nuestra reflexión hoy haciendo una pregunta. ¿Qué haría usted si supiera que hoy es el último día de su vida? Y usted ni yo sabemos si hoy es el último día de nuestra vida. Y tenemos que estar preparados. No podemos hacer como muchas personas hacen. Bueno, ya veremos cuando esté allí. Eso es una terrible equivocación. Hay que ir preparado ya desde esta vida para la otra, porque en la otra ya no se pueden tomar decisiones. En la otra solamente recibimos el veredicto del juicio divino. Hay que ir preparado desde aquí. Y la forma de prepararse es
hacer todo lo contrario de lo que este hombre de Belsasar hizo. Tenemos que reconciliarnos con Dios. Los profetas clamaban en la antigüedad, reconciliaos con Dios. Los apóstoles hablaban de la misma forma, reconciliaos con Dios. Permítanme que yo les anime también, reconcíliense con Dios, si usted no lo ha hecho todavía. Que Dios le bendiga ricamente. Gracias por su atención.